Is being recorded. Nuevamente, buenos días a toda la clase de monetaria. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien, pasando pasando este momento difícil que nos mantiene separados y relativamente aislados unos de otros. Tenemos que intentar una comunicación mejor para poder transmitir adecuadamente los contenidos de este curso, digamos, ¿no? El trabajo que ustedes están realizando, el esfuerzo que hacemos en la clase, el presentar los temas, tiene que complementarse. Y también con algún tipo de interacción que espero que la ayudantía sea útil para eso. Pero eh, yo también les ofrezco poder hacer algunas horas de consulta cada tanto, tal vez se podrá hacer los días viernes a alguna hora, eh, recibir y responder las consultas que ustedes eh, no estén muy tranquilos de hacer en clase o no muy listos de hacer en clase a través del chat. No sé, vamos a ver con los ayudantes cómo podemos organizar eso, porque me preocupa que mejoremos la comunicación sobre estos temas. Bien, estamos en el segundo capítulo, en el equilibrio del mercado monetario y la inflación bajo condiciones de neutralidad, de separabilidad. Lo monetario y lo real se determinan por canales diferentes y no hay interacción entre estos dos lados, ¿no? Hemos presentado en esta clase anterior la demanda por dinero, eh, que voy a pasar a revisar sucintamente en su parte final en esta clase, para después ya dedicarle tiempo a la oferta de dinero, al proceso de creación de dinero fiduciario, ¿no? Y cómo se diferencia del proceso de creación de dinero, de dinero mercancía, ¿no? Vamos entonces a partir eh, con la lámina en que quedamos de banda de dinero, ¿no? Que me parece que fue esta la lámina final. Eh, lo primero que aparece es una ecuación de demanda por dinero. La demanda por dinero es una función de comportamiento. Es una función que representa cómo la gente en la macroeconomía, las personas naturales y jurídicas, todos, todas las unidades no financieras, porque esto es una demanda de dinero por parte de entidades que no forman parte del sistema bancario. El dinero que demandan los bancos lo vamos a ver posteriormente. Esta es la demanda por dinero de las entidades no financieras. Y esta depende del producto, ¿no es cierto?, de la riqueza. La idea de tener las expectativas del producto futuro es para representar más bien riqueza y de la tasa de interés. Tal vez a esa ecuación le falta una variable, pero es la ecuación más típica de demanda por dinero que podemos observar en la literatura, en una forma semi-logarítmica. Semi-logarítmica porque casi todo está en logaritmo excepto la tasa de interés nominal, el que representa el costo alternativo de mantener dinero, que aparece en nivel, digamos, directamente no en logaritmo. Y por último, a la derecha hay un shock
omega, y eso representa un shock monetario, un shock de demanda por dinero. Eh, en las actuales condiciones, ese shock es muy positivo. En las actuales condiciones, como en todas las condiciones de crisis, eh, las personas, las empresas, las firmas, en general aumentan su demanda por dinero cuando hay crisis, ¿no? Y en el extremo se puede caer en lo que Keynes llamó una trampa de la liquidez, ¿no? Donde la demanda por dinero absorbe cualquier aumento por liquidez que genera eh, la autoridad monetaria. Yo decía que ahí falta una variable porque hoy día podríamos tal vez expresar en parte esa eh, volatilidad financiera, turbulencia financiera a través de alguna variable, ¿no? Y esa variable hoy día podría ser el VIX, que es un índice de volatilidad implícita en el precio de las opciones de acciones, ¿ah? Las opciones de acciones de un cierto índice en los Estados Unidos, ¿no? Una opción es un contrato financiero bien especial, digamos, que da el derecho a comprar o vender, que puede ser ejercido o no por el poseedor de esa opción, por el poseedor de ese derecho. Y los valores de esas opciones tienen implícito una estimación de la volatilidad, ¿no? De la volatilidad futura. Por supuesto, las opciones tienden a ser más requeridas cuando hay una fuerte volatilidad. Y ese índice se calcula y se sigue todo el tiempo, es el índice VIX, y que en general tiene un comportamiento estable, excepto en periodos de alta turbulencia financiera, ¿no? Podríamos incluir ese en una demanda por dinero calculada hoy día y ese mostraría un coeficiente positivo, ¿no? Ese sería un eventual eh, L4, ¿no? Esto por si ustedes tienen interés de estimar su propia demanda por dinero. Eh, Fíjense que además lo que se demanda son saldos monetarios reales. Esa M chica que tenemos ubicada a la izquierda es la cantidad de dinero partido por el nivel de precios. O sea, es una demanda por saldos monetarios reales. Implícito en eso está la idea nuevamente de que el nivel de precios genera un efecto 1 a 1 en la demanda por dinero. Se demandan saldos monetarios reales. Eh, Muchas veces lo que se estima efectivamente es la ecuación que aparece abajo, que es una ecuación que incluye un ajuste parcial o lento de la cantidad de dinero a su nivel deseado, ¿no? Y entonces, en ese contexto, siguen estando las mismas variables como argumentos que explican a la demanda por dinero. Pero aparecen dos cosas. Primero, aparece la cantidad de dinero del periodo anterior, los saldos monetarios reales del periodo anterior, log MT-1. Y el parámetro lambda, que mide la velocidad de ajuste, en realidad, de la cantidad de dinero real hacia su valor deseado. Esto es lo que se estima. De todas maneras, cualquiera sea la forma en que se realice la estimación, aún incluyendo estas otras variables, agregando algunas otras cosas, es difícil tener, o no es posible, tener una demanda por dinero de carácter estable. Eso quiere decir que las estimaciones que obtenemos tienen una serie de problemas que limitan su capacidad predictiva y se generarían siempre muchas sorpresas si tratamos de anticipar cuánto va a ser la demanda por dinero en el siguiente periodo. Y esto no solo porque existan shocks, sino que porque hay cambios estructurales, hay cambios eh, de tecnología, hay cambios de desarrollo financiero que van cambiando las alternativas al dinero, van creando sustitutos y van modificando su demanda. Por eso esta ecuación que
era como la cuestión más estimada por los macroeconomistas en el sentido de poder hacer regresiones y obtener resultados más o menos decentes, empezó a generar crecientes dificultades y ya desde los años 80 se empezó a hablar de la inestabilidad de la demanda por dinero. Y hoy día esa inestabilidad es considerada un hecho, ¿m? Un hecho que afecta, eh, es un hecho que afecta la forma como se puede hacer política monetaria. Bien, las L's son los parámetros, elasticidades o semi-elasticidades, que relacionan a la demanda por dinero con con cada una de las variables que la explican, ¿no? Así L1 es la elasticidad ingreso de la demanda por dinero, ¿no? Esperamos que L1 no sea muy distinto de 1. L2 es la elasticidad con respecto al ingreso futuro, puede ser la riqueza. Eh, y L3 es la semielasticidad respecto de la tasa de interés, que juega un papel bastante importante su valor en determinar algunas características del proceso inflacionario, digamos, y de lo que puede obtener la autoridad a través de la inflación. Eh, bien, ¿alguna otra consulta respecto de demanda de dinero, de esta función de comportamiento que es la demanda por dinero? ¿Estamos bien como para continuar? Reitero que en ayudantías deberían ustedes revisar ejercicios de los distintos modelos de determinación de demanda por dinero. Se pueden hacer ejercicios prácticos respecto de cada uno de ellos para que entiendan mejor, digamos, su formulación y funcionamiento. Bueno, volvemos entonces a nuestro PowerPoint o nuestras diapositivas y pasamos al segundo punto de este capítulo, que es sobre oferta de dinero. Vamos a hablar de la oferta de dinero del dinero fiduciario. Ya no estamos hablando de un dinero mercancía, ¿eh? Este es un dinero fiduciario. ¿Y qué quiere decir fiduciario? Quiere decir creado por decisión de la autoridad, dinero por decreto. El dinero mercancía tiene una oferta que se deriva a partir de la demanda de la mercancía para otros usos. Y en el fondo, la oferta de dinero es un desplazamiento de la mercancía desde otros usos hacia el dinero. Entonces, en ese sentido, bajo dinero mercancía, la oferta de la mercancía está en último término determinado por el stock que existe de esa mercancía y la demanda de la mercancía para otros usos. No, no es controlado por la autoridad, digamos. No, no se puede hacer, no se puede pensar en política monetaria bajo dinero mercancía. Pero bajo dinero fiduciario, se empieza a acabar la relación con la mercancía y la autoridad monetaria adquiere el poder, por lo menos la potencialidad de controlar la oferta de dinero. En este contexto de dinero fiduciario, la oferta de dinero tiene dos componentes. Por un lado, el circulante, que son los billetes y monedas que imprime o emite la autoridad monetaria, el Banco Central, y que están en poder del público, esos son los que están siendo ya ofrecidos, y en segundo lugar, los depósitos en un sistema bancario. Vamos a pensar fundamentalmente que se trata de los depósitos a la vista, en general, que no
no pagan interés y que están de inmediato disponibles para ser utilizados en transacciones. Y estos depósitos los podemos mover, ya sea a través de ir al banco a retirarlos, transformarlos en billetes para pagar con ellos, que sería como lo más complicado, o con un cheque, ya parece algo más o menos antiguo, con una tarjeta de débito, en este caso son las tarjetas que corresponderían a las que pueden generar movimientos en las cuentas de depósito, o por último, con transacciones electrónicas, ¿no es cierto?, a través de Internet. Ese es el dinero y así lo podemos transferir. Entonces, este dinero que se crea por parte de la autoridad, forma parte como de la soberanía. La soberanía monetaria es tener la propia unidad monetaria y poder manejarla. Lo define la ley, el dinero de curso legal en Chile es el peso chileno. Entre otras cosas, la ley indica que con eso se pagan los impuestos. Nadie puede llegar a pagar impuestos con dólares, con oro o con alguna otra cosa más exótica, digamos, ¿no? Ya sea moneda o cualquier otro activo, digamos. Bitcoins, por ejemplo, eh, o acciones o cualquier otro derecho. No, el dinero es el peso, y con eso se pagan los impuestos y con eso se pagan en general, se puede pagar cualquier deuda, digamos, ¿no? Eh, Aunque estuviera denominada en otras unidades, pero hay siempre una forma de hacer el cálculo, por ejemplo, las deudas en UEF, ¿no? Hay un valor diario para la UEF. Hay dos instituciones que participan en la creación de dinero. La fundamental es el Banco Central, es como la autoridad monetaria, la entidad central que genera el dinero, la base monetaria, también llamado dinero de alto poder expansivo. El segundo elemento de la creación de dinero es el multiplicador monetario, eh, en el cual aparecen los bancos comerciales y también el público en general como elementos que determinan ese proceso de creación secundaria de dinero. El dinero base está compuesto por el circulante más las reservas monetarias del sistema bancario en el Banco Central. El circulante ya conocido, C, dinero, billetes y monedas en poder del público, y R es el dinero de los bancos. Son las reservas monetarias que tienen los bancos en el Banco Central. Y ya están en depósito en el Banco Central o pueden estar en billetes y monedas en las bóvedas de los bancos. El público participa en esto decidiendo la forma en que va a mantener su dinero, cómo va a componer o distribuir el dinero que tiene. Y hay una relación deseada entre circulantes y depósitos. Ese C pequeño barra, relación circulante de depósito, es lo que llamamos la preferencia por circulante. En general está determinada por la tecnología de pagos, pero que tiene vaivenes y variaciones que son explicadas por otras cosas. Tiene una tendencia decreciente por el desarrollo de la tecnología de pagos que ha reducido ese valor. Cada vez se usa menos circulante y aumentan más los depósitos porque hay más facilidades para utilizar los depósitos. Ya no solo cheques, no pueden ser que tengan, aquí no se aceptan cheques y por eso es que llevan circulante. Aunque no se acepten cheques, ahora aceptan en casi todas partes tarjetas. Y se puede pagar con esas tarjetas de débito, por ejemplo, y eso implica que la gente no demanda tanto circulante. Pero de todas maneras, el valor de la preferencia por circulante es bastante inestable y variable
y experimenta ciertos cambios sistemáticos que son estacionales e incluso semanales. En los veranos tiende a aumentar, antes de las fiestas tiende a aumentar para el 18, cuando la gente va a necesitar utilizar dinero físico más que en otras ocasiones. El circulante ha ido perdiendo su importancia conforme se profundiza la bancarización y más gente tiene alcance a estos sistemas de transacciones electrónicas. Desafortunadamente eso todavía no es generalizado en Chile, como lo hemos visto cuando hay estas colas de gente esperando el pago de su pensión. En estas circunstancias vemos cómo hay ciertos segmentos de la población, particularmente la gente de más edad, que no tiene la confianza en el sistema del entendimiento como para empezar a utilizar esas cuentas. Pero la cuenta RUT está ahí disponible y su uso se va extendiendo y generalizando en la economía lentamente. Yo ya les he dicho que en algunas partes del mundo eh, en algunas partes del mundo se está pensando incluso en eliminar el circulante. Bien, sobre esta parte introductoria de oferta de dinero, lo que se refiere al dinero de alto poder expansivo o base monetaria, están los conceptos más o menos claros. No veo que haya consultas en el chat. Eh, ¿Sí? ¿Ninguna? Bien, entonces podemos, entonces podemos seguir, creo. Eh, Esto es la preferencia por circulante. Es uno de los elementos que determina el multiplicador. El segundo elemento que determina el multiplicador y que es clave es la reserva fraccional. El sistema bancario tiene que decidir qué parte de los depósitos que recibe del público los va a mantener como reservas monetarias y qué parte va a prestar. Un sistema bancario que lo presta todo tendría una tasa de reservas a depósitos de cero. Esa tasa la definimos como la letra griega T, pero eso no es posible. Siempre es necesario para los bancos mantener alguna, alguna cantidad de reservas en relación a los depósitos. ¿Por qué? Porque son depósitos a la vista y pueden ser retirados. Y nada garantiza a los bancos de que en un día cualquiera va a llegar más gente a depositar que la gente que viene a retirar. Y ese día, el día que llega más gente a retirar que a depositar, es cuando van a necesitar eh, las reservas. Además, los bancos centrales en general le dicen a los bancos, oiga, usted tiene que mantener un nivel mínimo de reservas, tiene que cumplir con esto, un cierto nivel mínimo de reservas que también se llama el encaje, una tasa de reserva obligatoria. Y a partir de esas reservas mínimas, el Banco Central le ayuda al banco que pueda faltarle algo de reservas en algún momento con ayudas de liquidez. Entonces, los bancos mantienen reservas dependiendo de la volatilidad de su flujo de caja. Si esta es estable, relativamente estable el flujo de caja, si la volatilidad es relativamente pequeña, van a mantener cantidades muy pequeñas de reserva. Pero en general no es controlable, no es anticipable completamente cuáles van a ser las variaciones de depósitos y van a necesitar niveles de reserva mayores. Cuando un banco tiene muchos depositantes y cada uno de ellos chicos, eh, las estadísticas le ayudan bastante a poder anticipar a través de la ley de grandes números más o menos el comportamiento y cuánto es la cantidad de reservas que necesitan.
y pueden ser muy pequeñas, digamos, no requieren mantener tasas de reserva muy importantes. El problema surge cuando hay grandes depositantes, hay grandes clientes que depositan en el banco. Y en el caso de Chile, los inversionistas institucionales, particularmente los fondos de pensiones, son grandes depositantes en los bancos que pueden generar movimientos muy importantes para los cuales los bancos requieren estar preparados y tratar esas cuentas como cuentas distintas en lo que respecta a mantención de liquidez. En, Cuando los inversionistas institucionales están modificando la composición de sus portafolios, por ejemplo, cuando venden acciones para comprar renta fija, bueno, la compra, la venta y compra no siempre es completamente coordinada y esta va a afectar el nivel de depósitos bancarios que esos inversionistas institucionales tienen. Particularmente si venden rápido, ¿no es cierto? Esos depósitos van a crecer. Y si compran más rápido de lo que venden, va a suceder lo contrario. Y eso tiende a generar vaivenes significativos en esta tasa de reserva fraccional. Los bancos podrían mantener una tasa de reserva fraccional igual a 1. Sí, podrían, pero en ese caso no tendrían prácticamente negocio, porque el negocio de los bancos es prestar. Y si todos los depósitos los mantienen todos los depósitos a la vista los mantienen en dinero, en reservas, no tendrían una ventaja, digamos, respecto a otros intermediarios para, para hacer el proceso de préstamo. La ventaja de los bancos es que pueden captar alguna cantidad de sus fondos a tasa de interés cero y prestarlo. Por eso es que la tasa teta nunca es igual a 1. Se puede aproximar en algunos casos, pero no les conviene, no les conviene a los bancos mantener niveles muy altos de estas reservas fraccionales. Bueno, la demanda por liquidez de los bancos, que lo que es explicada por el costo que la liquidez tiene, es explicada por la varianza que tengan los depósitos, ya lo hemos dicho, y es explicada también por algunas tasas de interés que fija el Banco Central. En primer lugar, la reserva fraccional es explicada por la tasa de interés. Mientras más alta sea la tasa de interés, menor va a ser la reserva fraccional. Menor va a ser la tasa de reserva porque a los bancos les va a convenir prestar más. Ahí está la ventaja de prestar y por lo tanto para prestar más requieren mantener menos reserva. Al otro extremo está la varianza de los depósitos. Mientras más variables son los depósitos, más reservas necesitan los bancos. Por eso el signo positivo bajo la varianza de los depósitos. Y entre medio aparecen dos tasas. La liquidez es también función de los costos y penalidades de sobregirarse en el Banco Central y tener que ir a pedirles al Banco Central un préstamo. Esos préstamos del Banco Central también reciben el nombre de redescuento y la tasa de redescuento es un ejemplo de la tasa de penalidad que los bancos tienen que pagar en caso de quedarse cortos de reserva. Mientras mayor sea esa penalidad, eh, mayor va a ser la demanda por reservas, porque no quieren quedarse cortos de esto. El valor de las reservas también puede estar sujeta a un mínimo de encaje exigido. Y ese lo llamamos teta sub R, encaje requerido. Pero lo que hace ese teta sub R es simplemente subir el nivel al cual se hace el análisis anterior, ¿no? El análisis anterior en que la tasa de reserva fraccional depende de varias tasas de interés, incluyendo la tasa
de los depósitos, la tasa interbancaria, la tasa de redescuento y de la varianza o volatilidad de los depósitos se hace a un nivel mayor cuando hay una tasa de encaje requerido o obligatorio que es el mínimo. ¿Sí? Las reservas totales serían iguales a las requeridas más las reservas voluntarias. Voy a parar aquí un momentito. Bien, ¿qué representa la D? Ya les dijimos los depósitos a la vista, ¿no es cierto? Bien, hay consultas respecto entonces a la determinación de la tasa de reserva fraccional. Puedo hacer yo una consulta. La tasa de reserva fraccional, si lo quiera, RB y RB, perdón, no veo a qué se refiere RB. No, no entiendo a qué se refiere RB. ZR. ZR es, ¿no es cierto?, la tasa de reserva fraccional exigida. Y ZB, la tasa de reserva fraccional voluntaria. Los bancos tienen que mantener un mínimo de reserva, que es el encaje o la tasa de reservas exigida por el Banco Central. Una de las formas de restringir la operación de los bancos es ponerle encajes muy elevados. En este caso, los bancos están obligados a mantener una gran parte de los depósitos que reciben como reservas y no los prestan. Pero eso tiene inconveniente. En un momento como el actual, lo que necesitamos es que los bancos presten para ayudar a las distintas empresas, particularmente a las pequeñas y medianas, a pasar este periodo de vacas sumamente flacas en que sus niveles de ingreso prácticamente desaparecen y que tienen que seguir pagando algunos costos. Entonces, ese financiamiento es muy importante. SIB es una tasa de interés que llamamos tasa de interés interbancaria. Es otra tasa de interés que ayuda a determinar el nivel de reserva. Si los bancos se quedan sin reservas, un banco particular se queda sin reservas suficientes, tiene que ir a otros bancos, en primer lugar eh, a pedirle fondos. Y la tasa que tienen que pagar sería esa, la tasa interbancaria. Mientras más alta sea esa tasa interbancaria, eh, más costosos para los bancos quedarse cortos de reserva. En el sistema monetario que tenemos en Chile, el Banco Central interviene fijando esa tasa de interés interbancario. Y al anunciar la TPM, el Banco Central anuncia cuál es la tasa interbancaria que quiere mantener. Hoy día la tasa interbancaria, ¿no es cierto?, quedó fijada en 0,5% desde la última reunión del Banco Central. Así que es una tasa relativamente baja y un mecanismo relativamente expedito para que los bancos obtengan fondos, ¿no? El problema se da cuando todo el sistema bancario empieza a quedar corto y ahí hay que ir a pedirle fondeo al Banco Central. Eh, en algunos periodos eso puede significar tener que pasar a tasas de interés bastante más altas como son las tasas de redescuento con alguna penalidad. Pero en las actuales circunstancias el Banco Central está muy listo a prestar y a acomodar el sistema bancario con bajas tasas de interés. Las tasas en general eh, son un sistema y tienen relación y están relativamente acopladas, como se dice. Sí. En nuestro sistema la tasa de interés de los depósitos tiende a reflejar a la tasa interbancaria y lo que se espera de ella en el futuro.
de tal manera que no son exactamente iguales, ¿eh? Las tasas de interés de préstamos que prestan los bancos tampoco son exactamente iguales a las tasas interbancarias. Por eso es mejor ponerlas todas. Están relacionadas, pero sus márgenes no son fijos. Y así pueden haber periodos en los cuales los bancos pueden estar interesados en prestar, eh, porque las tasas de interés de depósitos y de préstamos tienden a subir en relación a las tasas de interés interbancarias, particularmente cuando hay una demanda por crédito muy potente. Bien, si les parece, vamos a continuar con nuestro contenido y volvemos entonces a esta lámina que nos mostraba la liquidez bancaria y el valor de la tasa teta. Sabemos entonces que la tasa de reservas de los bancos en general no va a ser cero y en general tampoco va a ser uno, va a estar entre esos dos extremos. Respecto a la preferencia por billete, en un sistema en donde existen bancos, la preferencia por billete va a tender a ser positiva igual, ¿no es cierto? Pero no va a tender nunca a infinito, digamos, que sería el caso cuando solo se usa circulante y nada de depósito. La preferencia por billetes puede ser cero en un sistema bancario ultra desarrollado, con tecnologías de transacciones súper avanzadas, en que la gente no requiera de circulante y que nadie lo use, o incluso el circulante puede llegar a ser eliminado. Entonces, para la preferencia por circulante, sí podemos considerar un caso extremo de que ésta sea igual a cero, ¿no? Podría darse ese caso y tendríamos igual resultado para lo que queremos ver a continuación, que es el multiplicador monetario que se designa por la letra mu, eh, la relación entre dinero y dinero de alto poder expansivo, M sobre H. Esto es C más D sobre C más R. Si dividimos arriba y abajo por depósitos, nos quedamos con C barra más 1 sobre C barra más T. Entonces, en realidad, estos coeficientes o razones que hemos recién revisado, estudiado, son los que determinan el multiplicador. Y el multiplicador es una representación del proceso de creación secundaria de dinero. Hay multiplicación del dinero cuando mu es mayor que 1. Esa es eh, la condición. Mu mayor que 1 es porque hay creación adicional de dinero. Y basta para que eso suceda, que la reserva mantenidas por los bancos sean una fracción de los depósitos. O sea, basta que teta sea menor que 1 para que haya proceso multiplicador. Esa es la condición fundamental, que teta sea menor que 1. Que los bancos entonces presten algo de los depósitos a la vista que reciben. ¿Es estable el multiplicador? En general sí. ¿Cuáles son las condiciones de estabilidad? Bueno, que C barra y teta no sean iguales a 0, ambos dos. Si C barra es 0, el multiplicador va a quedar 1 partido por teta. Si además teta es 0, el multiplicador explotaría. Entonces, con C barra igual a 0 y teta mayor que 0, el multiplicador es estable, ¿no? Es decir, tiene un valor finito. El proceso de creación de dinero genera dinero en dos etapas, pero en una forma que es controlada o que es anticipable y cuantificable. Para que esto sea así,
basta con que teta sea mayor que 0. En el extremo, si teta es 1, el multiplicador es 1. Estable, pero no hay creación secundaria. Si teta es un medio, bueno, el multiplicador va a tender a ser igual a 2, en la medida que se barra, que la preferencia por circulante sea muy pequeña. Podemos ver un multiplicador monetario más complejo. Sí, si incluimos, por ejemplo, a los inversionistas institucionales y dividimos los depósitos entre los depósitos del público en general y los depósitos de los inversionistas individuales, que son grandes depósitos. Y entonces dividimos esta expresión por, por los depósitos del público y obtenemos el multiplicador como C barra más 1 más DI, donde DI es la fracción de los depósitos de inversionistas institucionales sobre los depósitos del público en general. Y estos van a depender en general de lo grandes que sean los activos de los inversionistas institucionales y de la proporción que sean los depósitos de estos inversionistas institucionales sobre sus activos. Un multiplicador un poco más complejo que depende también de I y depende también de teta I. TI, ya les digo, es la proporción de los depósitos que son de inversionistas institucionales y teta I es la tasa de reserva que mantienen los bancos. Este sería un multiplicador algo más inestable, algo más sujeto a sorpresa, pero en la medida que teta I sea igual a 1, por ejemplo, que sería una política conservadora de los bancos en el sentido de decir voy a mantener reservas altas para estos depósitos que son tan volátiles, logra con esto anular o, o reducir fuertemente los impactos que puede tener la volatilidad de los depósitos institucionales sobre la cantidad de dinero. Entonces hemos visto el multiplicador monetario que genera una creación secundaria de dinero y que depende de la tasa de reservas y depende de la preferencia por circulante. AFI son los activos financieros de los inversionistas institucionales. Cuando estos son muy grandes, la importancia que pueda tener estos inversionistas institucionales en la determinación del multiplicador es más significativa. Y ese es el caso de Chile, que los bancos tienen que hacer una administración especial de su liquidez mirando específicamente estas cuentas que pueden ser muy, muy volátiles. Los inversionistas institucionales incluyen a los fondos de pensiones, las AFP, incluyen a las compañías de seguros, que particularmente las compañías de seguros de vida, ¿no? Las compañías de seguros generales que están también relacionados al sistema previsional y pueden incluir también a algunos grandes fondos de inversión. Bien, entonces ya tenemos los componentes. Ya tenemos los componentes de la oferta de dinero. Vamos a ver cómo se comporta cada uno de esos componentes. Primero, el dinero base. El dinero base lo determina el Banco Central como resultado de las distintas operaciones monetarias que el Banco Central realiza. El Banco Central emite dinero a través de operaciones monetarias que este banco realiza comprando o vendiendo activos o instrumentos financieros. Las primeras operaciones
que podemos identificar son las operaciones de cambio, en las cuales el Banco Central compra o vende reservas internacionales o activos internacionales, dinero internacional, si ustedes quieren, dólares, euros, yenes, yuanes, libras esterlinas. No estamos hablando necesariamente de billetes, pueden ser depósitos y también pueden ser bonos o notas denominadas en estas monedas internacionales y emitidas por autoridades monetarias o fiscales de esos países. El Banco Central ahora está haciendo intervención cambiaria. El Banco Central ahora está vendiendo reservas internacionales como una manera de disminuir las presiones a la depreciación del peso y ayudar a los que tienen que pagar obligaciones en moneda extranjera, está vendiendo. Y eso quiere decir de que está contrayendo la base, eh, la base monetaria. Eh, Está vendiendo reservas internacionales. Está contrayendo la base monetaria. ¿Por qué la está contrayendo? Porque está entregando dólares a cambio de pesos. Y eso quiere decir que después que se hace esta operación hay más dólares en la economía, pero menos pesos. Y el dinero base son los pesos que circulan en la economía. El Banco Central retira pesos al vender dólares. Ojo con eso, es importante aprenderlo. Eh, el dinero base es el dinero que está fuera del Banco Central. El circulante que está en el público en general y las reservas bancarias que están en los bancos. Segundo son las operaciones de crédito interno. Esas son un poquito más raras, pero sí se dan. Son operaciones de crédito interno que el Banco Central realiza. Podría ser con el público en general, pero eso no es habitual. Con empresas o el público en general, solamente para la crisis financiera, el Banco Central, la crisis financiera del año 82, el Banco Central le dio crédito al público en general o a empresas, eh, al crear ciertas líneas de refinanciamiento, una, por ejemplo, para refinanciar el pago de hipoteca. Esa una. Dos, el Banco Central le puede prestar al fisco y también para la crisis financiera lo hizo, pero actualmente no lo hace. Se podría, con una decisión bien calificada, digamos, relacionada a la emergencia que vivimos, que podría haber algún espacio para eso, pero eso requiere de una calificación especial por un consejo, que creo que es el Consejo de Seguridad Nacional, que podría eventualmente dar esa autorización. Si no, el crédito del Banco Central no puede ir directamente al fisco. Y el tercer elemento a través del cual el Banco Central otorga crédito son los bancos. Eso sí, crédito del Banco Central a los bancos comerciales, habitualmente para que los bancos manejen su liquidez. Y en estas circunstancias especiales, el Banco Central ha ofrecido líneas de crédito especiales a los bancos para decirles que si los bancos prestan más a empresas, eh, empresas pequeñas y medianas, y al público en general, a consumidores, el Banco Central le refinancia eh, esos préstamos de los bancos a través de crédito del Banco Central a los bancos. Eso también está vigente. Y la tercera forma de operación monetaria son las operaciones con títulos, que también se llaman operaciones de mercado abierto. Estas se hacen en general con títulos del Banco Central o de la Tesorería General de la República, pero que en algunas ocasiones pueden ampliarse también a otros títulos, que podrían ser bonos bancarios. De hecho, ahora se está haciendo algo de eso. Eh, en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos lo ha llegado a hacer incluso con
lo que ellos llaman commercial paper, que son notas de instituciones financieras, perdón, de empresas no financieras, que pueden estar empaquetadas y son transadas en los mercados financieros que el Banco Central eventualmente puede comprar. Cuando cuando el Banco Central hace operaciones de mercado abierto, cada vez que el Banco Central compre estos instrumentos financieros, está inyectando liquidez, porque los instrumentos financieros entran al balance del Banco Central y dinero, pesos, salen al público en general, salen a los bancos, salen a las empresas. ¿No? En cambio, cuando el Banco Central vende estos títulos, ocurre lo contrario. ¿No? El tamaño de los activos del Banco Central es un indicador del tipo de operaciones que el Banco Central está realizando. En la última crisis financiera, en la Reserva Federal de los Estados Unidos y en algunos otros bancos centrales importantes, se hizo mucho de estas operaciones y se llamó eso quantitative easing, ¿eh? Como podríamos decir expansión cuantitativa del dinero. El balance del banco se incrementa, incrementándose sus activos y también sus pasivos. ¿Cuál es el pasivo que se incrementa en este caso? El dinero. El dinero es un pasivo del Banco Central. ¿No? El Banco Central no emite así como con helicóptero. Esa es una visión, una visión extraña. El Banco Central no regala el dinero, lo entrega a cambio de algo, compra algo. Bueno, si ese algo no tiene valor, finalmente lo va a haber regalado, pero la idea es que se emite dinero modificando el balance del banco Central. Y así se establecen las formas como hacer operaciones de inyección o de contracción de la cantidad de dinero. Y estas operaciones adquieren particular importancia en caso en que la liquidez escasea en la economía. Me voy a detener un momento. A ver, yo ya les explicaba de que el Banco Central no le presta al fisco, a no ser que se trate de circunstancias excepcionales que tienen que ser especialmente calificadas. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema básico y fundamental es permitir una independencia de la política monetaria de la política fiscal y evitar lo que se llama la subyugación de la política monetaria a la política fiscal, en que durante mucho tiempo se dio en Chile eso de que en el fondo la creación de dinero estaba determinada por el déficit fiscal, porque el Banco Central se veía obligado a financiar cualquier déficit del fisco. Y, y por esa vía se creaba siempre más dinero que el necesario para mantener una cierta estabilidad de precios. La independencia del Banco Central ha sido importante para controlar la inflación. Ahora, eso no quiere decir de que siempre que se cree dinero va a haber un impacto inflacionario. Y hay casos, los cuales son lo suficientemente graves y complicados como para que se pueda justificar eh, una acción de este tipo. Pero eso tiene que ser estudiado con mucho cuidado y dejar claro de que es una decisión particular justificada por ciertas circunstancias para cierto uso únicamente y no abrir una puerta para que permanentemente el fisco sea financiado por el Banco Central. Un ejemplo de inyección monetaria. Bueno, el Banco Central está hoy día comprando
bonos bancarios. Está incorporando esos bonos bancarios a su activo y eso es un ejemplo de, de inyección monetaria, porque la cantidad de dinero después de esa operación va a, o está ya aumentando. En general, también el Banco Central puede estar hoy día comprando bonos del Tesoro en el mercado secundario o bonos del mismo Banco Central, bonos del mismo Banco Central. Y eso también es una inyección monetaria. Esos bonos no son reservas, no son reservas monetarias. Esos bonos son activos financieros en general de bajo riesgo, son bonos del Tesoro. Son sí una inversión financiera, pero en ningún caso son dinero, forman parte de las reservas monetarias. Así que el Banco Central hoy día está inyectando, ¿no? Está realizando un proceso de inyección de dinero más o menos importante como una forma de enfrentar esta situación de crisis que genera una gran demanda por liquidez y una gran necesidad de crédito, ¿no? Así que el Banco Central está inyectando a través de distintas líneas, como he mencionado, compras de bonos. Además está inyectando con crédito a los bancos, con facilidades especiales, diciéndole, mire, todo el aumento que usted haga de crédito de este ítem y este otro ítem, yo se lo refinancio. Entonces los bancos van prestando y, y financian esos préstamos con lo que el Banco Central les va entregando. A ver, el dinero inyectado en la economía por el Banco Central es un pasivo del Banco Central y es un activo de quien mantiene ese dinero. ¿Okay? Y eso en general ocurre con todos los instrumentos financieros. Son un activo de alguien y un pasivo de alguien. Por ejemplo, eh, la deuda hipotecaria, un, un instrumento que represente una hipoteca. Es un pasivo del deudor hipotecario que tiene que pagarla, el que compró la casa o la propiedad. Para él es un pasivo, o para ella es un pasivo, o para la empresa que se financió de esa manera es un pasivo. Pero para el banco que prestó, eso es un activo. Para el tenedor de esa hipoteca, eso es un activo. Lo mismo el dinero. El dinero para el Banco Central es un pasivo. Es un pasivo que no es exigible, que no tiene costo, ¿cierto? Pero es un pasivo para el Banco Central. Forma parte de sus fuentes de financiamiento. Emitiendo ese pasivo, el Banco Central logra financiar la compra de activos. Para, para los que mantienen el dinero, ya sea público en general o incluso bancos, eh, ese dinero de alto poder expansivo es un activo, ¿no? Es ciertamente un activo. Así que hay que tener cuidado, siempre depende del lado donde se mire, ¿no? El dinero puede ser un activo o un pasivo. Un activo para quien lo mantiene y un pasivo para el Banco Central o la autoridad monetaria que lo ha emitido. Es un pasivo no exigible, que no tiene costo, pero igual se le considera o se clasifica como un pasivo, ¿no? Eh, Tal vez una manera de entenderlo sería, imagínense que el dinero fuera convertible en oro de acuerdo a la ley. Por un momento, o sea, imagínense que el dinero fuera convertible en oro de acuerdo a la ley. Todos esos billetes que el Banco Central emite son un pasivo porque eventualmente es una obligación de convertirlos en oro que puede eventualmente ser exigida. ¿No? Un, una, una obligación que eventualmente puede ser exigida. El, el pasivo es para quien recibe el préstamo.
no para quien lo presta, ¿no? Para eso es el pasivo. Eh, Vimos el ejemplo de la hipoteca, de un instrumento, una letra hipotecaria reajustable. Esa letra hipotecaria reajustable es un activo para quien posee esa letra hipotecaria reajustable, que le va a pagar eh, ciertos dividendos mensual o trimestralmente, que incluyen intereses y pago de principal. Para el tenedor de eso es un activo, pero detrás de esa letra hay muchos deudores. Y para esos deudores, esa letra es un pasivo, es una obligación de pagar una cierta cantidad mensualmente, pagar el dividendo hipotecario. Bien, si el Banco Central compra bonos, muy bien, esos bonos que el Banco Central compra, por ejemplo, compra bonos bancarios, esos bonos para el Banco Central son un activo, ciertamente. Pero ¿los compró con qué? Los compró con dinero. Y ese dinero que emitió es un pasivo. Entonces se van moviendo los dos lados del balance cuando hay operaciones monetarias. Cuando hay operaciones monetarias, por ejemplo, que el Banco Central, como ahora está comprando bonos, está aumentando el activo, los bonos, el Banco Central va comprando, y está aumentando el pasivo, el dinero que el Banco Central va emitiendo, ¿no? Y así crece el balance del Banco Central, ¿no? El Banco Central compra bonos, es un activo. ¿Podría decirse que el dinero es exigible con respecto a moneda internacional? Bueno, eso depende del régimen institucional. Yo les trataba de dar un ejemplo con patrón oro, en que el dinero podía ser exigible en términos de oro. Bien, ese es un caso, pero ya no tenemos patrón oro. Otro caso podría ser que el dinero fuera exigible de ser convertido en moneda extranjera. Y ese es el caso cuando hay tipo de cambio fijo y caja de conversión, en el cual quien quiera traer dólares al Banco Central recibe a cambio pesos, o, o quien quiera traer pesos al Banco Central recibe a cambio dólares, ¿no? Entonces, todos los pesos que están emitidos son un pasivo eventualmente convertible en moneda internacional. Eso es con tipo de cambio fijo. Lo curioso es que en un régimen fiduciario como el nuestro, con tipo de cambio flotante, no hay ninguna obligación del Banco Central, no hay ninguna exigencia de parte del Banco Central de tener que convertir el dinero en nada. Pero de todas maneras se anota como pasivo. El dinero que el Banco Central ha creado, toda la base monetaria es un pasivo en el balance del Banco Central. Y así lo vemos en la hoja de balance que, que aparece. En los pasivos está la base monetaria, circulante y reservas bancarias. También el Banco Central tiene pasivos que son bonos que el mismo Banco Central ha emitido. Esto es una característica especial nuestra, en que el Banco Central, por su, no sé cómo decirlo, fama, prestigio, etcétera, aparecía como un mejor deudor que la misma tesorería durante la crisis financiera de los años 80, y emitió mucha deuda para financiar el proceso de recuperación. Esa, esa deuda propia del Banco Central está también en su pasivo. Y en su activo están las reservas internacionales, está el crédito a los bancos y está un resto del crédito al fisco. En realidad ese crédito al fisco ya ha desaparecido, ¿no? Y ahí están activos y pasivos. Y algo notable que muestra esto, que, que es cierto, para el Banco Central tiene un patrimonio todavía negativo. Cada vez va siendo menos negativo, pero esto es una herencia de mucho, mucho tiempo, que viene desde la época de de la crisis financiera. Entonces, el Banco Central es una institución que tiene un patrimonio negativo.
Pero si ustedes consideran que la base monetaria es un pasivo no exigible, eh, relacionable con el patrimonio, en realidad, desde ese punto de vista, como la autoridad monetaria puede crear dinero, y ha creado todo eso, tiene un patrimonio algo mayor, ¿no? Tiene un patrimonio algo mayor positivo, y este patrimonio negativo no ha sido efectivamente un problema para el Banco Central. Bien, si el Banco Central compra un bono, aumentan los activos y también aumenta la base monetaria. ¿Puede aumentar el circulante? Bueno, en general, el Banco Central va a pagarle a los bancos, ¿ah? Estas operaciones, los bancos aparecen como intermediarios, y ahí va a depender de la decisión de los bancos si mantener esas reservas o prestarlas, si va a aumentar o no el circulante. Eh, Aumentan los pasivos porque tienen que generar dinero para comprarlos, sí. Están aumentando los pasivos, como lo he dicho ahora, ¿no? Aumentan los pasivos. Bien, sigamos entonces. Las operaciones monetarias ya las hemos descrito. Eh, Vamos a ver entonces cómo queda la oferta de dinero. Tiene dos componentes, H y mu. H, el dinero de alto poder expansivo, y mu, el multiplicador eh, monetario. El multiplicador es una función creciente de la tasa de interés, porque mientras más alta sea la tasa de interés, más pequeñas van a ser las reservas que mantienen los bancos, más pequeño va a ser teta. Entonces, la oferta de dinero tiene esa característica de que es mayor para tasas de interés elevadas. Y por eso lo dibujamos como algo creciente en la tasa de interés, el multiplicador. La, la oferta de dinero base es fija, esa es vertical, no depende de la tasa de interés, pero sí el multiplicador. Y el multiplicador va a ser más grande cuanto menor, por ejemplo, sea la tasa de preferencia por circulante. Eso quiere decir de que va a haber más capacidad para los bancos de, de multiplicar el dinero, de prestar más y por lo tanto generar un efecto multiplicador más fuerte, cuantos menores eh, sea la tasa de, de preferencia por circulante. Si la tasa de preferencia por circulante aumenta mucho y se hace de hecho infinita, el multiplicador se hace uno, ¿no es cierto? Y la oferta de dinero se transforma en una línea vertical. Ahí tenemos la oferta monetaria. Para poder tener equilibrio monetario necesitaríamos combinar oferta y demanda, y eso nos va a determinar la tasa de interés de equilibrio y la demanda y oferta de dinero de equilibrio, e implícitamente con ello también el multiplicador monetario. Bien, ¿qué, ¿qué otras consultas pueden tener? Porque con esto hemos completado los contenidos que quería entregar hasta en el día de hoy. Pero nos queda todavía un rato que podríamos utilizar en contestar algunas de sus preguntas eh, o preocupaciones respecto a oferta de dinero, respecto a equilibrio monetario, respecto a demanda, si es que queda algo. ¿Qué es el RIN? Ah, qué bueno que me lo pregunte. Uno tiende a pensar que esas cosas las sabe todo el mundo. RIN es un acrónimo por Reservas Internacionales Netas.
las reservas internacionales netas. Ese es el dinero extranjero o los activos líquidos extranjeros que mantiene el Banco Central, netos de cualquier compromiso de corto plazo en moneda extranjera. Si el Banco Central ha recibido un crédito de otro banco extranjero, por ejemplo, de la Reserva Federal, ese crédito se tiene que descontar de las reservas internacionales que el Banco Central mantenga. El Banco Central se endeuda con el Fondo Monetario Internacional también. Así las reservas internacionales netas es el dinero internacional que el Banco Central o los activos líquidos internacionales que el Banco Central mantiene, netos eh, de todo compromiso de corto plazo, de toda obligación de corto plazo en moneda extranjera con otras instituciones internacionales o con otras instituciones monetarias. El Banco Central de Chile hoy día prácticamente no tiene pasivos en moneda extranjera, de tal manera que las reservas internacionales y las reservas internacionales netas son prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que es un crédito? Las reservas internacionales son un activo del Banco Central, lo reitero, pero es un activo neto de cualquier compromiso internacional que el Banco Central tenga. Ahora, cuando el Banco Central sale al mercado a vender dólares, el Banco Central está vendiendo, por ejemplo, depósitos en dólares en un banco de Nueva York. eh, y, y ahí está vendiendo un activo. Ahí está vendiendo un activo y contra esa venta de activo está haciendo una contracción del dinero de alto poder expansivo. Eh, Esa es una intervención. Ahora, una intervención cambiaria como esa tiende a generar un efecto monetario contractivo. Y por eso se ha diseñado lo que se llaman las intervenciones esterilizadas, que es la forma que en general el Banco Central nuestro interviene en el mercado cambiario. El Banco Central sale a vender reservas internacionales, eh, su operación va a tender a generar una contracción del dinero. Vende dólares, compra pesos, el dinero chileno se contrae. Para evitar el efecto monetario, el Banco Central realiza una operación de mercado abierto que compense la contracción monetaria, es decir, sale y compra bonos en el mercado interbancario. Entonces, esa compra de bonos en el mercado interbancario anula el efecto monetario contractivo de la intervención. Y por eso la intervención se llama una intervención esterilizada. O se puede esterilizar la intervención también a través de otorgarles crédito a los bancos y hacer una inyección de dinero de carácter compensatorio de lo que fue el efecto de la intervención, ¿no? Hay una cierta compensación. Así, estas intervenciones que el Banco Central ha hecho recientemente de compra de reservas no tienen un efecto monetario contractivo porque son inmediatamente esterilizadas. Así, cuando le hablen de intervención esterilizada, es una operación cambiaria que realiza el Banco Central cuyo efecto monetario se anula mediante una operación complementaria. Una operación complementaria. Bien, ¿alguna otra consulta? Hay, hay bastante material en lo que hemos visto, hay bastantes conceptos, no son complicados, pero requieren de alguna disciplina de, de, de ordenamiento y de entenderlos claramente. Distinguir activos de pasivos, siempre dependiendo de quién estamos hablando, en la hoja de balance de quién. Una pregunta, en la hoja de balance de quién
el dinero es un pasivo, solo de la autoridad monetaria, solo de quien emite dinero. En la hoja de balance de quién el dinero es un activo, de todos los que mantienen dinero. Para todos los que mantienen dinero, el dinero es un activo. Solamente para los que emiten dinero, el dinero es un pasivo. Bien, ¿hay algo más sobre lo cual quieran volver? Entonces, está todo claro hasta aquí. Eh, Vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a retomar el próximo martes. Y lo que sigue es el mercado monetario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar oferta y demanda de dinero. Este juntar oferta y demanda de dinero nos va a determinar varias cosas del equilibrio nominal. Nos va a determinar el valor de las variables nominales, el nivel de precios y la inflación. Se va a determinar al juntarse estos dos componentes, el nivel de precio y la inflación. Las variables reales, no. Las variables reales en este equilibrio vienen dadas desde afuera. La tasa de interés real va a venir dada desde afuera. El producto real viene dado desde afuera. La tasa de interés real viene dada desde afuera por el equilibrio ahorro-inversión. El producto viene dado desde afuera por la capacidad productiva de la economía, por la función de producción, por la tecnología y por la disponibilidad de recursos productivos. Entonces, lo único que vamos a determinar con oferta y demanda de dinero van a ser las variables nominales. Nos va a interesar particularmente entender cómo se determina la inflación en este contexto. Lo dejamos hasta entonces. Que tengan un buen fin de semana. eh, Aprovechen el tiempo y manténganse seguros y bien. Gracias. Hasta el martes con el favor de Dios.